A continuación le voy a dar la palabra a Blanca Heredia. Ella es doctora en ciencia política, fue hasta hace poco secretaria académica del CIDE y ahora es la directora del Instituto de Capacitación del IFE. Blanca, muchas gracias. Muchas gracias, Marta, muchas gracias a las organizadoras. De verdad que me da muchísimo gusto estar aquí y participar en la celebración de una revista verdaderamente única. Quiero empezar por ahí. Parece que tiene varios elementos distintivos, Debate Feminista, me gustaría resaltarlos. En primer lugar, su continuidad. El hecho mismo de que estemos celebrando aquí 15 años se dice fácil, pero ya sabemos que ha sido difícil, y las publicaciones periódicas, sobre todo, y ahora voy a eso, del tipo de Debate Feminista, las publicaciones periódicas académicas en México, casi cualquier lado enfrentan el reto de la continuidad, en México en particular. Entonces creo que hay algo ahí tremendamente celebrable. En segundo lugar, creo que otro de los elementos que hace único a Debate Feminista es el hecho de que sea una revista feminista con un fuerte contenido académico. Ha habido muchos esfuerzos editoriales en materia feminista, digamos, pero de un corte que tiene un sentido cultural más amplio o directamente vinculado a la militancia, y me parece que en este caso tenemos aquí una revista que se propone y consigue poner la voz y la inteligencia de las mujeres al servicio de la reflexión general de temas que tienen que ver con mujeres, pero no nada más de los temas que tienen que ver con mujeres. Otro elemento que me parece celebrable, destacable, es el hecho de que ha habido un importante número de traducciones en la revista, lo cual la convierte, la ha hecho una ventana que le ha permitido al público hispanoparlante el estar en contacto con la reflexión feminista, con las experiencias feministas en otras partes del mundo. Esto me parece que también es extraordinariamente importante. Otro elemento que es también, creo que único, es su carácter no dogmático, su carácter abierto y plural. Por citar solo un ejemplo, hay muchísimos. En el número en donde se discutió el tema de cuotas, por ejemplo, hay un artículo a favor, un artículo en contra y después un foro de debate. Me parece que es un buen ejemplo del espíritu que anima a Debate Feminista en este sentido. Es también igualmente plural, y aquí es plural en un sentido realmente muy amplio. Es plural en el sentido ideológico, es plural en el sentido metodológico, en el sentido teórico. Es plural también en materia de género. Hay la mayoría de las que escriben, los que escriben en la revista son mujeres, pero también hay hombres. Hay diferentes nacionalidades, diferentes posturas, y esto me parece que es un elemento también subrayable. En relación al sentido de la política, en Debate Feminista, revisando poquito la trayectoria de estos 15 años de la revista, viéndola en conjunto, encuentro algunos elementos generales que me gustaría también aquí subrayar, y al final voy a hacer algunos comentarios breves sobre dónde creo yo está hoy el tema de feminismo y política. Pero empiezo por este asunto del sentido de la política en Debate Feminista. En primer lugar, me llama la atención que es un tema que está presente, pero no es omnipresente. Eso me parece que ya de por sí lo hace muy interesante. Hay política, la política es central, la política es importantísima, ¿no? Si uno solo leyese el Debate Feminista, se enteraría que la política es muy importante, pero que la vida no se agota en la política, y eso me parece muy importante. Es una revista, Debate Feminista, quiero volver sobre esto, que es fundamentalmente una revista académica, y que lo que engarza al conjunto de los textos, lo que lo vuelve consistente, lo que le da peso, yo creo, en el tiempo, en la reflexión, es el rigor, es la aspiración de seriedad, de una reflexión que no está directamente comprometida con la acción, que orienta la acción, pero que sí, ¿no?, da ese paso atrás, mira, evalúa, observa, concluye. Y esto me parece que está presente en todos los textos de Debate Feminista, y también, y desde luego, centralmente, en los textos que tienen que ver con política. Hay una visión de la política que encuentro
que es básicamente política como política democrática. Hay un compromiso fuerte con la idea de democracia, no hay un planteamiento explícito en ese sentido, pero si uno recorre los textos me parece que es claro que cuando menos desde el punto de vista normativo hay una identificación entre política y política democrática. Por otro lado hay una visión interesante de la democracia, me parece que subyace a esta, digamos, identificación que encuentro yo en la revista, quizá lo vi demasiado rápido, entre política democrática y política. Y tiene que ver con cómo se concibe la democracia. Está, digamos, la concepción más o menos clásica, que se puede encontrar ahí vista desde un ángulo crítico o menos crítico, como un sistema de reglas que permiten regular el conflicto por el poder, que regulan el acceso a los cargos, pero hay algo más. Me parece que en particular hay dos elementos adicionales a los que normalmente encontramos en la literatura teórica sobre democracia que están muy presentes. En primer lugar, la idea de participación activa, eso desde luego está en toda la tradición más de democracia participativa, me parece que eso está muy presente en debate feminista, mucho más, digamos, que en una noción más desde la democracia liberal, en donde, digamos, lo que la política está ahí para defender los espacios privados y establecer mínimos comunes. Aquí encuentro una visión de la democracia mucho más del lado de que la democracia existe y solo es posible en la medida en la que hay una participación activa de la ciudadanía. Por otro lado, veo un énfasis que me parece muy interesante en el tema del conflicto. No parece haber miedo frente al conflicto, sino al contrario, ¿no? Está bien, y supongo que ahí está el elemento feminista, ¿sí? Eso es lo que me pareció a mí más interesante de lo que puede un poco decantarse del conjunto de textos, es esta, casi diría yo, de celebración del conflicto, no como un conflicto violento, desde luego hay claramente una posición en contra de la violencia, en muchos sentidos y en muchos órdenes, pero sí de no amedrentarse, de no tenerle miedo a la diferencia, de que el conflicto se vale y que de hecho la democracia es el encuentro entre la diversidad, entre posturas distintas, que combaten, que a veces acuerdan y que a veces no acuerdan. Eso es la democracia. Eso me parece muy interesante. Está también en la visión de la política, y en concreto la política democrática, lo encuentro así, y aquí también veo una raíz feminista más o menos clara, a pesar de que, con mayor razón les agradezco que me hayan invitado, no soy para nada una experta en el tema. Veo una reivindicación fuerte del tema de igualdad y diferencia, ¿no? Frente a la visión digamos, más de la primera época, en todo caso una primera época, el movimiento feminista, el pensamiento feminista muy centrado, como bien nos recordaba Bolívar Echeverría, en la emancipación entendida como la búsqueda de la igualdad. Hoy encuentro que este elemento sigue presente, pero hay también una reivindicación cada vez más fuerte del derecho a la diferencia. Hay una cosa que también me parece, pues si no feminista, muy femenina. Aquí seguramente que estoy siendo súper políticamente incorrecta y eso, pero bueno, encuentro una visión de la política de la que me siento muy cercana, que es una visión muy generosa, muy abierta, muy gozosa, diría, ¿no? La política no tiene que ser este lugar sórdido, espantoso, debe, diría yo, ser este lugar que es de todos, este lugar en ese sentido generoso con la igualdad, pero también con la diferencia, abierto a todo, abierto en el tiempo, abierto a nuevos temas. La política se reinventa, las fronteras de la política están reinventándose siempre, nunca han estado fijas. Parte de la lucha política central es qué es político y qué no es político. Y eso me parece que también está muy claramente reflejado en muchas de las contribuciones que sobre el tema se hacen en el debate feminista. Y está también esta cosa gozosa que celebro enormemente. Veo también en el conjunto de textos que se ocupan directamente de la política, en estos 15 años, en estos dos números durante 15 años, una visión desde las mujeres sobre la política que no se centra solo en temas de mujeres. Eso me parece interesante. Pero ahí haría una observación crítica, probablemente la única, me parece que hace falta más de eso. Me parece que hace falta más
y en el futuro quizá valdría la pena tener a mujeres o a hombres que compartan, digamos, algunas de las posiciones fundamentales en torno a las cuales se arma, creo yo, ideológica y éticamente este proyecto, además de académico, que eso ya está. Un poco abordar algunos de los otros temas, de estos grandes temas que de alguna manera siguen estando en algún sentido como, bueno, sin duda dominados por los hombres en términos del debate, y que creo que las mujeres tendríamos que entrarle, ¿no? Reivindicando además nuestra condición de mujeres, temas evidentemente como administración, procuración de justicia, digamos, con planteamientos más generales, con planteamientos que vayan más allá del tema de violencia contra mujeres, por ejemplo, ¿sí? Y esto en particular mencionó este tema porque en las reflexiones finales quisiera decir que una de las cosas que me parece que nos falta como país, y una cosa que habla de nuestras etapas históricas así un poco como alrevesadas y enrevesadas. Ya tenemos derechos políticos, pero no tenemos derechos civiles. Entonces me parece que ahí hay un espacio en donde las mujeres, y nos queda muy cerca, tendríamos que estar participando más activamente, tanto en el ámbito político, digamos, de la acción política, y para el caso de debate feminista desde el punto de vista de la reflexión académica. Termino muy brevemente con algunas reflexiones sueltas desde una no experta. Lo único que me permite saber aquí es que, bueno, sí soy politóloga, sí soy mujer, y sobre todo pues me quieren mucho las que me invitaron, ¿no? Entonces, en fin, creo que en efecto, y como bien, insisto, nos recortaba Bolívar, ha habido avances importantes en materia de igualdad, sobre todo en términos de igualdad política. Para las mujeres se consiguió el voto hace ya 50 años. El problema es que ha pasado poco, ¿no? Después de eso, nuestro ingreso a la vida política fue uno más bien silencioso. La verdad es que yo creo que, he dicho con franqueza, cuando menos el voto produjo pocos resultados tangibles en términos de mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Creo que ha sido mucho más eficaz. No quiero restarle importancia al voto, pero sí llamar la atención sobre que desde luego el voto no ha sido suficiente, y además lo poquito de trabajo académico serio que hay, y que es muy difícil porque las fuentes no lo permiten, pero en principio pues básicamente si uno revisa las elecciones y hace algunas hipótesis, una hipótesis plausible, no hay dato duro para hacerlo, pero habría que intentar hacerlo, es que básicamente desde que se inició el sufragio femenino, pues básicamente se ha reproducido los mismos patrones de votación masculinas. Entonces, en ese sentido, pues hicimos poca diferencia en términos electorales, para decirlo brutalmente. Creo que han tenido un impacto muy importante los movimientos feministas que se han abocado a causas específicas. Eso sí creo que ha tenido un impacto importante y hay que seguir haciéndolo. Y sí creo, y aquí coincido también, que en la nueva etapa lo que toca es hacerse del poder. O sea, creo que básicamente hay que desde el poder impulsar agendas que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de las mujeres. Y básicamente hay que hacerlo porque hay datos, ¿no?, tremendos, apabullantes, como un elefante en medio de una sala, ¿no?, que simplemente tenemos que hacer mucho esfuerzo para no verlo, ¿no?, y darnos así la vueltecita. El grueso de los pobres en este país son mujeres, ¿no? El grueso, una parte muy importante de la violencia más salvaje está dirigida en contra de las mujeres. Entonces me parece que materia para trabajar sobra. Derechos civiles, y creo que sí, que requerimos poder, necesitamos espacios de poder, y necesitamos para eso, creo yo, trabajar en varios planos. Me parece que una parte del poder tiene que ver con creérsela, y una parte de creérsela tiene que ver con pensarlo y con escribirlo. Y si hay una parte que me parece que, y debate feminista en este sentido es un ejemplo y un pequeño gigante en el cual nos tenemos que seguir montando, ¿no?, pero atrevernos, ¿no?, a pensar con libertad desde nuestra condición de mujeres, que podemos ser inteligentes tanto o más que muchos hombres. O sea, que esto es súper incorrecto, ¿verdad? Bueno, súper. Y la gran pregunta, y que creo que nos hacía Bolívar, bueno, ¿poder para qué? Yo digo que poder pues para estas cosas, para atender estas cosas concretas. Y para las otras cosas que se nos ocurran, se vale, ¿no?
O sea, los hombres mientras dominaron, que ha sido la mayor parte del tiempo el poder, pues ellos definieron la agenda, ¿no? Pues nosotros nos toca también fijar agenda. Y creo que ahí hace falta ser imaginativas y otra vez como creérnoslas. Y pues romper los famosos techos de cristales y todas las otras cosas. Sí creo que hace falta una reflexión en serio sobre qué nos pasa a las mujeres con el poder. O sea, si queremos entrarle a eso, vamos a tenerle que entrar a cosas pues muy gordas, muchas de nosotros en el diván, otras, ¿no?, pues hablando mucho del tema, pero sin duda sí creo que abarca desde el diván hasta la ley, pasando por muchos lados, y sí creo que es un tema al que le tenemos que entrar con mayor profundidad. Muchas gracias otra vez.